tardes, Marelis y Marcela. Buenas tardes, Alejandro. Bueno, Alejandro, ¿cómo te ha ido? Gracias por haber aceptado esta invitación a este pequeño conversatorio sobre desarrollo y cultura. Tema que tenemos nosotros en el doctorado de Ciencias Sociales con énfasis en gerencia. Un tema muy apasionante y que es un tema de gran impacto para este siglo XXI. Todo lo que hace referencia a la cultura y el desarrollo son temas muy importantes. Temas que han venido siendo tratados por el doctor Amartya Sen, Néstor García Canturini, la doctora Emilia Bermúdez y algunos documentos que han surgido de la UNESCO que nos dan unas pautas de la importancia que tiene este tema. Yo quiero que entremos en este conversatorio haciéndoles una pregunta, y es cómo se ha venido construyendo a nivel de las organizaciones internacionales la idea que la cultura tiene relación con el desarrollo. Bueno, fíjate, Alejandro, desde este punto, la relación de la cultura y el desarrollo está llena de complejidad. Cuando el desarrollo se medía en términos de economía, se veía desde un punto de vista de progreso material. Pero luego, en algunos casos, este aspecto se veía como un obstáculo que desaceleraba el ritmo de este progreso. Pero, como lo expresan algunos documentos escritos por la UNESCO alrededor de 1951, expertos reunidos en las Naciones Unidas, el fin de crear políticas y acciones para el desarrollo económico de los países subdesarrollados estaba basado en la cultura. Más adelante, en las conferencias mismas de la UNESCO en el 70, en México en el 82, afirmaron el valor que tiene la cultura dentro de este progreso, como un componente estratégico para el logro de un desarrollo integral, en el que la cultura tenía un valor preponderante para esto. Pero en el contexto del Diseño Mundial de la Cultura y el Desarrollo alrededor de 1988, y esto se extendió hasta el 97, el informe sobre nuestra diversidad cultural da un impacto significativo al denotar que la cultura era un aspecto cualitativo, en donde la cultura tenía un posicionamiento definitivo. Marcel, ¿cuáles son las transformaciones, según tu criterio, que se han dado en la idea del desarrollo al incorporar la cultura como un elemento que interviene en el mismo? Bueno, Alejandro, fíjate, el concepto de desarrollo ha experimentado varias transformaciones a través del tiempo. Hacia la década de los 50 predominaba el concepto economicista del desarrollo, donde la meta principal era el progreso material. Más adelante, hacia los años 80, entonces empieza otra transformación y aparece el concepto de desarrollo humano, que es el que plantea Amartya Sen. Y allí también ya empieza a jugar un papel importante la cultura. Luego, en el 1992, con la Cumbre de Río se introduce entonces el concepto de desarrollo sostenible. Y en este desarrollo sostenible, la cultura vuelve a jugar un papel esencial como tal, y para poder lograr las potencialidades del ser humano hay que tener en cuenta la cultura en el desarrollo. Y actualmente, si nos vamos a hoy, actualmente el desarrollo es éticamente justificable solo si es sostenible, cultural y ambientalmente, y si te tiene en cuenta su formulación, las diferencias culturales de los pueblos, de los territorios, de la comunidad, de la sociedad. Bueno, Marce, fíjate. ¿Cuáles son las distintas maneras en que se ha enfocado la relación entre la cultura y el desarrollo? Bueno, fíjate que también hay muchas personalidades del mundo académico, de las diversas organizaciones mundiales, no gubernamentales, internacionales, entre ellas la UNESCO, que en el 1982, en la conferencia de Mondiacult, se establecieron algunos conceptos para desarrollar, para incluir la cultura dentro, mirar la relación de la cultura con el desarrollo. Y dentro de esos aspectos miraron la dimensión cultural del desarrollo, la cultura y democracia, el patrimonio cultural, la cooperación cultural. Luego también Amartya Sen también plantea 7 en un escrito que él hace sobre, que te invito a que te lo leas,
ese escrito dice, ¿cómo importa la cultura en el desarrollo? Interesante, ya lo leí. Lo leí. Bueno, allí fíjate que él establece también 7 maneras de relacionar la cultura con el desarrollo. Y dentro de esas están, por ejemplo, los objetos y actividades culturales económicamente remunerativos, los factores culturales, cómo influyen en el comportamiento económico, la cultura y la política, la solidaridad social y la asociación. Entonces fíjate que cada día más se va mirando esa relación de la cultura con el desarrollo y por qué debemos nosotros considerar actualmente de que es importante que la cultura se tenga en cuenta cuando nosotros pensemos planear actividades para el desarrollo social. Fíjate tú, Alejandro, en coherencia con lo que viene hablando Marce, yo también encontré un escrito de Canclin. Sabes que Canclin hace como un recorrido de varios autores donde va alimentando cómo ha venido evolucionando el término de cultura. Pues ahí me surge una pregunta, Mari. Dime. ¿Qué significa esta expresión de Canclini cuando dice todos tienen cultura, quienes pueden desarrollarla? Fíjate, para Canclini todos los seres humanos poseen identidad cultural y es parte de ese hecho. Esto tiene que ver con sus costumbres, con el patrimonio histórico, las artes, los medios, los recursos informáticos, siendo estos parte de la continuidad identitaria que tiene cada ser humano, como también lo son los recursos para la participación ciudadana, el ejercicio mismo de los diferentes derechos de expresión y comunicación. En este sentido, Canclini, como autor, expresa que además de que se pueda desarrollar una cultura en sociedades contemporáneas, multiculturales y densamente interconectadas, esta no se puede construir aparte de privilegiar una tradición simplemente preservando un conjunto de tradiciones nacionales. Él dice que para que de verdad haya una cultura y se desarrolle una cultura en la sociedad, se debe entender y valorar la riqueza de las creencias, propiciar la comunicación, la interdisciplinariedad, el intercambio interno del mundo y esos aspectos. Interesante lo que Marely acaba de plantear, pero yo también quiero mirar la intervención de Alejandro. Yo también te quiero hacer una pregunta, Alejandro, y es, ¿de qué manera crees tú que interviene la cultura en el desarrollo? Bueno, hoy en día la cultura constituye un concepto universal, ¿sí? Que lo abarca todo. Cuando nos referimos a cultura, hacemos mención de los valores, de las costumbres, de la identidad, de las aspiraciones, de la educación, ¿sí? De la participación que tienen todas las personas dentro de una región, dentro de un pueblo, ¿sí? Y con el concepto de la parte global, pues adquiere un mayor impacto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que partir del hecho de que la cultura está enmarcada dentro de lo regional, pero que también debe estar enmarcada dentro de lo global, lo que hace mucho más complejo ese concepto de cultura. ¿Cómo interviene la cultura en el desarrollo? Como un catalizador que propicia la participación ciudadana, fomenta el capital creativo, la capacidad de innovación de las nuevas generaciones, buscando una calidad de vida y un bienestar de la misma sociedad. Cada vez más los sectores políticos deben estar pendientes y más interesados en cómo incluir la cultura dentro del desarrollo de los países, porque es un elemento clave y fundamental en ese momento. Ya a cerrar esta pequeña charla, me atrevo a concluir diciendo que es fundamental resaltar que tener cultura y tener desarrollo son hoy actividades complementarias, o sea, son integradas. Totalmente de acuerdo. Implican convivir en la diferencia. Debemos partir de ese concepto de la diferencia. No solo crecer, sino hacerlo juntos y con mayor equidad. Hay que partir del principio de la equidad, que es fundamental. Creo que estos autores nos dan una orientación muy clara, muy precisa de lo que debe ser la relación entre cultura y desarrollo para una mejor sociedad del siglo XXI.
concluyo yo con ese tema. Les agradezco a ustedes su participación. De una u otra forma nosotros con esta charla estaríamos contribuyendo, llevándole un mensaje a nuestros estudiantes y llevando